Saludos y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Y ya se encuentra con nosotros la gobernadora Jennifer González para hablar sobre sus primeros 100 días de administración. Hoy publicamos esa edición también de análisis. Bienvenida nuevamente a Metro Puerto Rico. Muchas gracias a ti por la oportunidad y contenta de venir después de las elecciones ya juramentada. Ya juramentada, así que habíamos tenido entrevista previo, pero no acá. Claro que sí, gracias siempre por estar disponible. Ya estamos casi en la Semana Santa. Antes de empezar con los otros temas, sé que los empleados públicos nos están viendo. Usted dio el libre con cargo a vacaciones, pero hubo unos sindicatos que plantearon que eso no se negoció, que no podía ser con ese cargo a la licencia. ¿Hubo alguna negociación luego o sigue siendo así? Ningún tipo de negociación, esto es voluntario. Así que el empleado que quiera tomar esta semana libre la puede hacer con cargo a vacaciones. Históricamente siempre durante esta semana muchos de los empleados los toman para estar con su familia, los toman para estar en un responso, ¿verdad?, espiritual, y la realidad es que el gobierno se prepara, gasta y hay ausencias masivas en las muchas agencias de gobierno. ¿Qué han hecho la mayoría de los gobernadores? Pues el día antes lo dan libre, ¿verdad? Y eso pues no le permite a la gente tampoco planificar y el gobierno no planifica. Así que yo decidí por primera vez dar todos esos días con cargo a vacaciones, excepto obviamente aquella gente que no tenga balance, aquellas personas que están en servicios esenciales, como por ejemplo el Departamento de Hacienda está en la fase de planillas, claro. Así que el Departamento de Hacienda tiene que tener sus empleados trabajando y todas aquellas que sean servicios esenciales. ¿Por qué? Porque hay fondos, ¿verdad?, corriendo. Así que aquellos que quieran tomarlo con cargo a vacaciones lo van a poder hacer. De esta manera el gobierno también se economiza mucho dinero. Así que lamento, ¿verdad?, que los sindicatos se hayan sentido de esta manera. La orden habla de que esto es voluntario para todas las agencias y aquellos que no tengan balance pues tienen que trabajar. Ahora sí, vamos a los temas más neurálgicos. 401 millones de recortes en educación, 20 en AMSCA, 45 en salud, todo esto son recortes federales. ¿Realmente el gobierno de Puerto Rico puede mitigar esos impactos? No, la realidad es que no. La mayoría de del presupuesto de Puerto Rico proviene de fondos federales. Más de la mitad del presupuesto de la isla es de fondos federales. ¿Y qué se hace? Puerto Rico recibe fondos de competencia, fondos aprobados por el Congreso y fondos discrecionales. Son distintas partidas. En estos casos que me estás mencionando, son proyectos que tenían que ver con el COVID, ¿verdad?, con la pandemia, que el gobierno de Puerto Rico fue notificado el año pasado que ya estos fondos iban a expirar y que los iban a terminar. Así que ya el gobierno de Puerto Rico tenía previsto que tenía que conseguir cómo pagar si es que iba a continuar con las razones para las que se está usando a partir de julio de este año. Lo que se ha hecho es adelantar 3 meses lo que había sido una determinación federal. En algunos casos son gastos que la Junta de Supervisión Fiscal dijo vas a pagarlos de ahí. En otros, por ejemplo, ¿por qué tenemos que tener un servicarro para hacer pruebas de COVID cuando ya no tenemos esa razón? Así que se evalúan. Por ejemplo, hay una de las áreas en el Departamento de Salud que sí el secretario me dijo que deberíamos buscar cómo sustituirla, que es la parte de rastreo y monitoreo de enfermedades, que aunque era para COVID, se aprovechó para incluir el dengue y otra. Así que esa, pues, es una que tenemos que buscar. En el caso del Departamento de Educación estaba incluido gastos de seguridad, columnas cortas, el pago de algunos empleados que son función del departamento. Así que lo que el gobierno de Puerto Rico fue aprovechar y pasar por ahí unos gastos que no eran para eso necesariamente. Así que eso nos toca identificarlo ahora para este nuevo presupuesto. Cuando usted tenga que hacer... Perdona que te interrumpa. Los que a mí sí me preocupan y los que nos mantienen aprobando varias órdenes ejecutivas de las que podemos hablar más adelante son los que tienen que ver con los fondos de recuperación de FEMA. ¿Por qué? Porque estos fondos, las cantidades que estamos hablando son de billones de dólares, miles de millones de dólares. Estos no, estos son obviamente para proyectos y programas específicos, pero las partidas grandes que tienen que ver con reconstrucción eléctrica, construcción, carreteras, escuelas, parques, municipios, pues obviamente por eso estamos bien vigilantes y hemos aprobado órdenes administrativas durante estos primeros meses. ¿Para qué? Para acelerar permisos en las agencias y que no haya excusa de que no hay permisos de construcción. Pero cuando usted esté, y ya me dijo ahora que ese tema de la reconstrucción le preocupa, cuando se siente, es como un médico que de momento tiene que decidir cuál es lo más urgente o de lo grave, lo que necesita intervención, ¿cómo va a priorizar? Si los recursos del gobierno de Puerto Rico
son poquitos, no dan. Mira, y qué bueno que haces esa pregunta, porque, por ejemplo, el pasado mes tuvimos que buscar de nuestras economías 25 millones de dólares para pagar el pago de pensiones que corresponden al mes de abril. Y ahora tenemos que hacer lo propio, ¿verdad?, para los próximos meses. Hay unas medidas que el gobierno de Puerto Rico tiene que pagar. Hay otras en las que tiene que recortar gastos. Yo, por ejemplo, he ido recortando gastos, más de 10 millones de dólares en contratos, precisamente para tener ese buffer y poder evaluar. Este nuevo presupuesto pues va a conllevar el ser juicioso, ¿verdad? Y prepararnos para cualquier eventualidad. Aparte que yo quiero utilizar mucho de los fondos para que sea de dinero de semilla, que los municipios y el gobierno puedan usarlo para la construcción, porque tenemos muchos proyectos que no han empezado la construcción porque no tienes el pareo inicial completo. Así que te tengo que decir que lo principal cuando aprobamos una orden ejecutiva de acelerar permisos, nombrar un gerente de proyectos de permisos, nombrar el personal, los jueces administrativos, los coordinadores de cada una de las agencias, era para atemperar los miles de proyectos de permisos de construcción y permisos que estaban radicados en desarrollo económico y no hacían nada ahí. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros inauguramos esta semana, el martes, un proyecto de un hotel en el distrito de convenciones que el gobernador lo había anunciado en agosto del año pasado y no fue hasta que aprobamos esta orden administrativa que logró conseguir el permiso de construcción y el permiso de uso. Y así hay más de miles, 5,000 y pico de proyectos sin permiso. Así que ese dinero a mí me urge, ¿verdad?, que lo pongamos a correr, y por eso estamos adelantándole incluso fondos a municipios y a proyectos estatales. Lo primero que hice fue, me reuní con el secretario de Transportación y Obras Públicas y la de Vivienda, que son donde tenemos la mayor cantidad de fondos, y sacamos la lista. Dame dónde estamos todos estos proyectos. ¿Cuántos de estos proyectos están listos para construcción? ¿Cuántos de estos proyectos todavía no están ni siquiera en diseño? ¿Cuántos de estos proyectos no van a cumplir con el requerimiento de la obligación del 50%? Y esa identificación se hizo. Ahí había muchas escuelas, ¿verdad? Ahí habían proyectos que los desarrolladores no estaban listos, no tenían el financiamiento, y se está haciendo esa redistribución para tener proyectos que podamos sacar a construcción de manera inmediata. Obviamente eso conlleva evaluar, por ejemplo, si es para vivienda asequible, si son para égidas, que son, en mi caso, los temas más importantes y que queremos darle más énfasis. Construcciones o repavimentación de carreteras, por ejemplo, en el área de los derrumbes, que fue una de las órdenes ejecutivas. Yo dije, vamos a arreglar todos esos derrumbes que llevamos años, Hortens, Fiona, María, Hugo, Georges, que llevan años, que las carreteras se han puesto en peores condiciones y nadie los toca. Pues, hemos asignado fondos estatales para mitigar esto y poder cumplir con algunos de ellos. ¿Hay algún plan para mitigar, y hablando de mitigaciones, el alza de los precios en bienes y servicios que incluyen, pero no se limita a alimentos, por las políticas arancelarias del presidente Trump, algún tipo de incentivo, o realmente el gobierno de Puerto Rico no tiene para Mira, eso? La realidad es que aquellos que conocemos al presidente, él está haciendo una negociación con muchos países. Ahora mismo él acaba de posponer por 90 días estas tarifas. En algunos de estos presidentes con los que había impuesto tarifas más altas, se sentaron, negociaron y esas tarifas se las quitaron. En el caso de China, que originalmente tiene una tarifa arancelaria a productos manufacturados de los Estados Unidos, entre los que está en Puerto Rico, tiene una tarifa de 67% y el presidente le impuso uno de 34%. ¿Qué hizo China? Le contestó, le dijo, pues te voy a poner 104% de tarifa a los productos americanos. Y Trump le dijo, pues yo te voy a subir la tuya a 125%. Y esa pelea, ¿verdad?, en mogules de la economía, lo que está provocando es tratar de proteger el producto americano en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, yo tengo que ponerlo en el contexto de nuestras importaciones. Mucho del producto que Puerto Rico importa viene de Europa para la fase de manufactura. Distintos países tienen distintas %. Así que en la manera que el presidente entra en esas negociaciones, y ya públicamente ha dicho que muchos de estos países lo han llamado, pues está logrando lo que se propuso, que es bajarle el costo a los productos americanos y que la industria americana vuelva a florecer. ¿Es el método correcto? Pues mira, yo no lo sé. Pero nosotros, al ser un territorio, estamos sujetos a cualquier tipo de negociación que el gobierno federal haga. ¿Cómo yo mitigo? Pues en este caso, el Departamento de Desarrollo Económico está haciendo una evaluación de cómo sería ese impacto en la industria de manufactura, ¿verdad?, que para nosotros es nuestra punta de lanza en la industria del turismo. Obviamente, el más que la gente va a ver de inmediato cuando entren en vigor pudieran ser los de los vehículos. Aunque yo estoy segura que con esto que el presidente ha anunciado de posponer por 90
90 días, todo el mundo va a salir a comprar, ¿verdad? Todas estas cosas de manera inmediata porque van a tener 90 días de gracia. Yo no voy a crear una histeria. Tenemos que ver cuáles son las acciones federales, las acciones de mercado en estas negociaciones, porque yo veo una oportunidad para traer a Puerto Rico fábricas que están en muchos de estos países y quieren evadir, ¿verdad?, ese pago arancelario tan alto. Nosotros ya tenemos, como parte de estas conversaciones, la comunicación con la Casa Blanca, la oferta, hay más de 50 compañías con las que tenemos conversaciones bien adelantadas. ¿Pero cuán rápido puede ser eso, gobernadora? Porque lo he escuchado, ¿no?, del secretario. La primera fue Stryker. No, la primera fue Stryker. Okay. La compañía Stryker, que ya tiene fábrica en Puerto Rico, decidió expandir ante el temor de estos aranceles en febrero, cuando se estaban anunciando. Y se movieron rápidamente, precisamente con este tipo de compañías tú no te puedes dar el lujo. ¿Qué van a fabricar ellos? Van a ir a Humacao a fabricar la goma o el dispositivo que va dentro de los implantes de rodillas y hombros. Eso lo que habla es biociencia, ¿verdad? Así que ese es un ejemplo. Tienes otros ejemplos, como por ejemplo se había prenegociado el establecimiento de la primera planta de placas solares en Puerto Rico, en Aguadilla, en SolEx, y el gobernador lo había anunciado por 200 empleos. Esta situación de aranceles nos llevó a nosotros a renegociar a 600 empleos. Así que tenemos 400 empleos adicionales que estarían de vuelta en agosto. Pero eso no se queda ahí. Ya el secretario ha anunciado otras más pequeñas, ¿verdad?, de 100 empleos, 80 empleos. Así que esta es nuestra apuesta más agresiva, que es reshoring, que es traer manufactura. Constituimos un comité de trabajo que tiene CEOs de Medtronic, de funcionarios de Amgen, de distintas compañías, al igual que compañías locales, para que me dijeran cuál es la oferta que tienen otros estados. Cuando usted como compañía va a mudarse a una jurisdicción, quede. Así que yo estoy usando a la gente que toma esas decisiones y estamos siendo tan agresivos que tenemos un paquete robusto que en estos momentos nos están considerando entre los 4 o 5 estados, ¿verdad?, que más agresivos estamos ofreciendo esos incentivos, los estamos buscando, los estamos yendo, no estamos esperando que vengan, los estamos yendo a buscar. Esto, como tú muy bien dices, va a tener un efecto quizás a mediano, ¿verdad?, a largo plazo, pero el que el gobierno de Puerto Rico se esté moviendo y ellos están viendo permisos. Los permisos son rápidos, ahora sí. ¿Tenemos la mano de obra? Sí. Pero ¿Tenemos mano de obra bilingüe? Sí. Algunas de estas plantas ya tienen ¿verdad?, métodos de generación. No todas, pero algunas sí. Y saben que se están tomando medidas porque nuestra orden ejecutiva y el Departamento de Energía Federal está aquí. De hecho, mientras tú y yo estamos aquí, ellos están en Puerto Rico por segunda ocasión, otro grupo de funcionarios técnicos evaluando cómo ayudarnos a salir de tanto proceso federal. Lo mismo con la EPA, lo mismo con el Cuerpo de Ingenieros y el Departamento del Interior. Gobernadora, menciona los automóviles, que tal vez es donde se pueda sentir, pero también he estado viendo reportajes sobre los alimentos. Claro. No sé si MIDA se ha reunido con usted. No, todavía. Que cuando uno va al supermercado, las verduras, el arroz, todo prácticamente el 80% es importado y no precisamente de Estados Unidos. Hay algunos tratados, ¿verdad?, que incluyen a Puerto Rico, que incluyen a los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ver finalmente cómo va a quedar eso. Lo vamos a estar viendo, lo estamos monitoreando. Algunas de estas asociaciones nos han enviado sus referencias y las atendemos. Hay cosas que se pueden mitigar y hay cosas que no. Así que por eso la apuesta tiene que ser cómo producimos más riqueza, cómo Puerto Rico puede depender más de su manufactura y menos de los fondos federales. Gobernadora, mañana, hoy, cuando las personas estén viendo este video, usted va a haber brindado un mensaje al país. ¿Por qué la necesidad de llevar ese mensaje en este momento? Mira, generalmente los gobernadores hacen un mensaje de situación, un mensaje de logros, un mensaje de presupuesto. Yo decidí comunicarlo directamente al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? De manera general, hablar de las cosas que se han hecho en estos 100 días, y te voy a decir por qué. Cuando yo llegué, a diferencia del resto de los gobernadores de la isla, que se les da estos primeros 6 meses para posicionar su gobierno, a los 5 días de yo soy gobernadora, ya yo tenía conferencias de prensa diciendo que este era el peor gobierno, los 5 días, a los 15, a los 30, a los 35, y posteriormente a eso, todas las semanas la oposición haciendo la misma conferencia los domingos. Y yo creo que se dejó de comunicar todo lo que se estaba haciendo diariamente en cada agencia, los logros de cada agencia, los cambios en la política pública, por ejemplo, con órdenes ejecutivas, aprobación de leyes, erradicación de leyes. Y yo, pues, de momento todo el mundo empezó
próximo decir que el gobierno no estaba comunicando lo que estaba haciendo, que yo no aparecía. Así que he estado en las pasadas semanas expresando lo que se ha hecho, dónde estamos, cuáles son los retos, qué yo esperaba, qué espero hacer en los próximos días. O sea, que este mensaje, y disculpe que le interrumpa, sustituye lo que sería el mensaje en la legislatura, o también lo va a hacer. Va a haber un mensaje en la legislatura más adelante, no se ha coordinado todavía, pero en vez de yo hacer 2 mensajes va a ser solamente uno, ¿verdad? Ya. Porque históricamente se hacían 2 mensajes en la legislatura, yo creo que con uno es suficiente. La Junta de Supervisión Fiscal le advirtió que sus medidas contributivas no tienen análisis económico. Usted ya reaccionó, dijo que esto es un asunto programático, pero la Junta ya ha anulado leyes en el pasado. Sí, pero en este caso no es correcta su apreciación. Para nosotros llegar a este resultado, yo constituí un comité de reforma contributiva, entre los que figuran el secretario de Hacienda, pasado secretario de Hacienda, expertos contributivos, pasada presidente del Colegio de CPAs de Puerto Rico, y los presidentes de las comisiones en Cámara y Senado, y estuvieron reuniéndose desde enero 2 veces por semana hasta la pasada semana. Y como parte de eso, discutimos, yo presidí la primera reunión, participé en una segunda, discutimos cuánto costaba cada medida, porque yo no tengo manera de saber cuánto cuesta hasta que el secretario de Hacienda modele eso. Y dentro de las múltiples propuestas que se me presentaron, ¿verdad?, pudimos identificar cuáles podíamos pagar ahora, cuáles son programáticas, y yo siempre dije, y la plataforma está, que íbamos a aprobar en la primera sesión, los primeros 6 meses, la primera parte de la reforma contributiva, y en segunda sesión, que es la de agosto, la totalidad de la reforma. ¿Por qué? Porque la Cámara de Representantes está viendo presupuesto. Pero entonces lo litigarán. Vamos ahora a lo que hemos hecho. Yo no puedo poner a la Cámara de Representantes, ¿verdad?, con presupuesto y con una reforma contributiva a la vez. Así que las medidas que identificamos, que fueron 7 de ellas, se aprobaron 5, son medidas programáticas, discutidas, que tienen el scoring, que se le enviaron a la Junta de Supervisión, y yo he estado en comunicación directa con el director ejecutivo. De hecho, nos han dado, me dijeron si hay 3 medidas que en principio dijeron que necesitaban tiempo adicional, y el tiempo adicional nos dicen, bueno, si ustedes identifican fondos en el presupuesto que viene para el pago de las mismas, no tendríamos objeción. Y esas sí, nosotros las calculamos dentro de eso, que son las deducciones por IRA educativa e IRA regular y las cuentas Able. Hay otras. Yo, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo quiero bajar las contribuciones y quiero bajar las contribuciones a la propiedad, pero para eso yo tengo que hacer una reforma completa y ver todos los gastos del gobierno. Eso lo vamos a evaluar en agosto. En agosto vamos a evaluar los arbitrios a los carros, vamos a evaluar la manera en la que entra la mercancía a Puerto Rico para poder hacer una reforma total. Ahora, esta que vamos a aprobar ahora nos permiten sentar las bases para simplificar el proceso contributivo en Puerto Rico, para que una persona que tenga que pagar una planilla y tenga un negocio en un municipio y tiene que rendir planilla municipal, en vez de que tener que ir a Guayama a pagarla, la puede usar a través del sistema Sur y sube automáticamente. Eso genera no solamente eficiencia, sino recursos para el Estado. Lo mismo en la unificación de las fechas, el que las corporaciones sin fines de lucro puedan estar exentas del pago de contribuciones para que puedan hacer lo que hacen generalmente. Todo este tipo de medidas se ha identificado su impacto, pero va a ser más el beneficio para servicios, para comunidades, que lo que le van a costar al pueblo. ¿Usted entonces no contempla que esto termine en un litigio con la Junta para anular esa? No, hay 2 medidas, por ejemplo, que hablando con el director ejecutivo de la Junta me dijo, me preocupan, no es que estemos en contra, me preocupan porque pudieran tener un impacto mayor y no se identifica dónde se van a pagar. ¿Cuáles son esas? Pues yo estoy recomendando extender la Ley 60, ¿verdad?, de los incentivos contributivos que expiran el 2035 al 2055. Pero estoy diciendo, vamos a extenderla, pero en lugar de que paguen 0%, que es lo que han pagado hasta ahora, que paguen 4%, ¿verdad?, elevando el pago para estos inversionistas que vienen a vivir a Puerto Rico. Pero estoy diciendo también al inversionista local, ya es momento que lo tratemos igual en lo que son los dividendos, intereses y penalidades por ganancia de capital. Vamos a bajársela de 15 y 24% que pagan actualmente a 4%. Y equiparamos ese por ciento, lo que le da el sistema, lo robustece, balancea el que el local reciba un beneficio que está recibiendo el de afuera. Pues
¿Qué me pidió? Esa pedida la tenemos que evaluar con más detalles. Pues no hay ningún problema, se deja para que se pueda evaluar, no se tiene que aprobar esta semana. Así que eso está ocurriendo y va a ocurrir con las medidas que así nos informen. Pero no es que se van a quedar ahí esperando meses a ver qué pasa. No, fueron parte de nuestros compromisos programáticos con el pueblo de Puerto Rico, así que yo tengo que buscar cómo los vamos a financiar. Sobre esa extensión de la Ley 60 quería preguntarle, porque sus opositores políticos plantean, ese es el reconocimiento de que la estadidad no viene por 30 años, porque ese escenario no está permitido en los estados. Yo no sé de dónde esta gente se saca eso. Yo fui la presidenta de la Cámara de Representantes cuando aprobamos esta ley en el 2000, en el cuatrienio del 2008, del 2009 al 2010, al 2012. Y esta ley lo que buscaba y lo que busca es poder traer inversión de capital a Puerto Rico, porque lo que pasa actualmente es que muchos de nuestros pequeños y medianos comerciantes no tienen financiamiento en los bancos para expandir negocios. Y necesitábamos capital local para que hubiera margen prestatario para mucha gente poder manejar la adquisición de viviendas, la reconstrucción de áreas de interés. Y eso ha ocurrido. Tienes más de 3,000 y pico de personas que se han beneficiado de esta ley y lo estamos viendo con la venta de inmobiliarios, vehículos, servicios y empleos directos que se están generando. El pueblo de Puerto Rico puede establecer, como el resto de los estados, su estructura corporativa. Y nosotros lo vamos a hacer tomando en consideración la realidad económica. Y si fuéramos ya un estado, evidentemente pudiéramos garantizar la entrada de los fondos federales, que hoy penden siempre de un hilo, porque el Congreso los puede dar como los puede quitar, al revés. Eso le daría al pueblo de Puerto Rico mayor solidez financiera. Así lo demostró Alaska, lo demostró Hawái, que tan pronto se convirtieron en un estado, su economía subió en casi un 700%. Quiero hablar de energía eléctrica, que es un tema, ese es el tema vital. Usted levantó bandera cuando la Junta de Supervisión Fiscal presentó el plan fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso fue en febrero. A finales de marzo la Junta sometió el plan de ajuste a la deuda revisado y se alinea a ese plan fiscal. ¿Ustedes van a objetar ese plan, ese PAD ante la jueza, o ya están alineados también con la Junta? Mira, lo primero que ocurrió es que la Junta decidió erradicar eso sin ni siquiera enseñárselo al gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que tú no puedes hablar de revisiones de plan fiscal que al final del camino lo va a pagar el pueblo, sin ni siquiera tener la oportunidad de revisar un documento. Esa cortesía no la hubo ahí. Todo el mundo lo tenía, menos el gobierno de Puerto Rico. Así que yo esas cosas no las dejo pasar ni las tomo ligeramente. Eso provocó que tuviéramos una reunión de inmediato para atender eso y que tuviéramos comunicación directa. Yo cogí el teléfono y llamé, ¿verdad?, al director ejecutivo de la Junta. ¿Qué produjo eso? Produjo que estemos en comunicación. No siempre estamos en la misma página, pero por lo menos esa comunicación nos permite separar en términos de estrategia. Hay un elemento aquí. Cosa que yo diga que vaya en acorde o en desacuerdo con la Junta, puede utilizar en el caso que tenemos en los tribunales a nivel federal para decidir si la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica la paga el pueblo en un momento de la factura, o se paga del Fondo General, o se paga de los activos de la Autoridad. De hecho, los bonistas utilizaron sus expresiones en una moción. Por eso, claro, pero sacaron de proporción lo que yo había dicho, que nosotros no habíamos tenido la oportunidad de ver ese plan fiscal. Así que si no lo podía ver, no podía objetar lo que estaba dentro del plan. Para la próxima, estuvimos de acuerdo en la presentación de ese plan, ¿verdad? Para el plan de ajuste a la deuda sí lo vieron y sí estuvieron de acuerdo. Estamos, ¿verdad? Estamos en la misma página. Pero ese plan dice que los fondos tendrían que salir del gobierno central. Esa es la moción que se presenta. Yo tengo que ser muy cuidadosa con las expresiones que hacemos, pero yo creo que en este momento lo más importante es que el pueblo de Puerto Rico no pague los platos rotos de malas administraciones en términos fiscales en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es lo que nos pasa con las pensiones, ¿verdad? En términos de la pensión, nosotros hemos sacado 25 millones para ese pago de economía, pero tenemos que buscar una solución final. La Junta ha hablado de la alternativa de elevar la tarifa. Para mí eso no debe ser la primera opción a considerar, pero debemos sentarnos y discutirlo, ¿verdad? Porque lo que yo diga también puede ser utilizado para el caso de la deuda. Hablando de... Así que, perdóname que te interrumpa. El tema energético, tenemos la grave situación de que tenemos 21 unidades generatrices fuera, de que no damos suficiente generación para cubrir la demanda, para cubrir lo que estamos gastando, y según vaya acercándose el verano, que gastamos más luz, pudiéramos quedarnos y tener apagones, relevos de carga. Por eso
eso. El comité multisectorial que creamos en diciembre, antes de yo juramentar, tuvo 5 reuniones, produjo 2 leyes que nos permiten diversificar la cartera energética de Puerto Rico. Vamos a volver a tener una reunión después de la Semana Santa que nos va a permitir ver, ok, ya logramos estas leyes, tenemos que empezar una negociación con AES para cambiar de carbón a gas natural, qué otras plantas vamos a abrir, qué inversiones se van a dar. Y lo que hemos hecho en todo este tiempo es reunirnos semanalmente con FEMA, con el cuerpo de ingenieros, con la EPA, con el Departamento de Energía. Mis visitas a nivel federal rindieron fruto y estamos buscando que nos aceleren permisos que pudieran tener 3, 4 años o waivers, ¿verdad? El que se nos permita por vía de excepción algunas cosas. El tema energético es el más delicado, el reto mayor que tengo como gobernadora, porque si aquí no hay luz, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay desarrollo económico, no hay comercio y le daña la vida a la gente. Así que esta es nuestra principal preocupación, por eso las aprobaciones de estas 2 enmiendas. Yo primero que prometí fue crear un SAR de energía para que uniformara y trabajara esto. Lo creé, nombré al ingeniero Josué Colón. Es la primera vez que se están fiscalizando a todos los operadores. Todo el mundo ha visto las comunicaciones, construir ese expediente. Antes la persona que hacía esto ahora trabaja para el operador, ¿verdad? Así que eso habla del cambio en la política pública, la renegociación que hicimos precisamente por esto del contrato de Genera, que nos ahorra ahora hasta $890 millones en un término de 10 años. Eso no se hubiera logrado si nosotros no nos hubiéramos sentado, vamos a revisar lo que hay aquí, no, esto está bien, no, esto está mal, esto no es la manera de hacer negocio. Y gobernadora, ¿cuándo se va a publicar ese contrato renegociado? Ese contrato renegociado se aprobó inicialmente por la Autoridad de Energía Eléctrica, se aprobó por las oficinas de alianzas público-privadas, está en este momento en el negociado de energía, ¿verdad? Así que una vez el negociado de energía lo apruebe, corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal aprobar, ¿verdad?, ese contrato para que entonces pueda ser válido. Quería hablar de las pensiones. Ya la Junta ya recomendó el alza en la tarifa. Usted dice que esa no es su opción preferida, pero es lo que está, ahora sí ya está sobre la mesa. Nosotros ahora mismo, bueno, se lo planteé en una carta del día de hoy. Inmediatamente me comuniqué con el director, así que debemos tener una reunión esta misma semana para discutir esas opciones. El director de AFAF está trabajando junto al director de OGP. ¿Qué otras opciones? Yo quiero reunirme con la Junta de Pensionados, que me dicen, aparentemente me solicitaron una reunión y quiero ver qué otras propuestas ellos tienen. Y de esta manera buscar todas las alternativas que no nos lleven a eso. Precisamente los pensionados han dicho que ellos tienen una alternativa que no impacta, pero que le están pidiendo una reunión. Y la vamos a tener. Y si no queda opción que sea aumentar la tarifa, eso conllevaría, porque ya se está analizando así, la primera falla a su promesa de campaña de bajar la luz. Mira, yo no puedo adjudicar eso a una falla, porque lo que yo dije era que íbamos a primero tener luz, renegociar el contrato de Luma, ¿verdad?, cancelar ese contrato. Y eso sigue inalterada. Lo que estamos es atendiendo la situación de emergencia que tenemos con el sistema eléctrico. Y claro que yo quiero bajar el costo de la luz, pero tengo que trabajar con las herramientas que tengo en este momento. Todas las medidas que he tomado, cambiar la diversificación de la producción energética, van a reducir costos. Porque ahora mismo quemamos Bunker 6, si nosotros cambiamos que se paga entre 16 y 19 centavos el kilovatio hora, si yo cambio a gas natural pudiera bajar de 4 a 8 centavos. Así que ahí tú vas a tener unas economías directas a través de la conversión de muchas de estas Pero ese cargo, si viene, usted no entiende que no se le debe adjudicar a usted. Mira, yo creo que a mí me toca en este momento liderar y uno no puede coger las cosas buenas y las cosas malas no. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para buscar otras alternativas y eso es lo que estoy haciendo. Yo creo que uno tiene que hablarle directo al pueblo. Con la realidad, ¿verdad? Hay unas cosas que el gobierno puede controlar y otras que no. Hay otras que la controla la Junta de Supervisión, otras que las controla el mercado. Lo que el pueblo va a recibir de mí es, aquí estamos, esto es lo que se está viendo. Yo tengo un comité de multisectorial energético que me ayuda muchísimo porque tú tienes ahí personas que nos van diciendo cómo va y las recomendaciones. Así que el pueblo va a saber sobre la mesa qué es lo que hay. Gobernadora, quiero ahora ir un bloque sobre transparencia. Usted
con una entrevista en un medio de comunicación, o bueno, el gobierno habló sobre los salarios de los jefes de agencia. ¿Eso estará publicado en algún portal que la gente pueda tener acceso? Yo creo que sí, que esa debe ser la manera. Es que lo escuché en una conferencia de prensa que sí, que había dicho que iba a estar publicado, pero bueno, luego estuvo en un medio. Okay. Pero nada, eso es una pregunta acá. La secretaria... Pero qué bueno que tocas ese tema, porque yo lo que he tratado de hacer es que todos los jefes de agencia tengan o el mismo salario que tenía el jefe de agencia anterior, que es el 90 y pico % de los casos, en algunos casos de difícil reclutamiento, como lo puede hacer el director de ASEM, que dirige, ¿verdad?, lo que es centro médico, pues ese se sale de proporción porque no tienes médicos con esas calificaciones. En el caso de Sal de Energía, ¿verdad?, el ingeniero Josué Colón, en el caso de la ingeniera Zapata, que está en la Autoridad de Energía Eléctrica, ya hay unas escalas ahí bien altas. He tenido economías en algunas otras que he podido bajar los salarios. Hay otros que están dispuestos por ley. Así que ese es el balance de los salarios. Actualmente la secretaria de Estado, el secretario de la Gobernación no han sometido a ética los informes de toma de posesión. Otros jefes de agencia sí. ¿No abona esto a la suspicacia que ahora mismo hay alrededor de la figura de este matrimonio? ¿Cómo operarán desde sus posiciones de poder? No, mira, yo soy una que todavía estoy cumplimentando el mío porque tengo que llenar uno federal, tengo que llenar uno estatal y estoy ahora mismo con una prórroga de la Oficina de Ética Gubernamental para poder cumplir con ese informe. Y así hay muchos, ¿verdad? Claro, tú estás llegando a una función, tienes que hacer la transición. En el caso de la licenciada Ferrayoli era empleada federal, ¿verdad? En el caso mío también era empleada federal. Así que cada cual tiene su justificación y la ley nos permitió, ¿verdad?, unas prórrogas, pero tenemos que cumplir, como tienen que cumplir todos los funcionarios públicos. Así que aquí nadie está por encima de eso. El Senado va a hacer una comisión total sobre la secretaria de Estado. ¿Cree que este tema de la no radicación de planilla le traerá problemas en ese cuerpo legislativo? Mira, no, aquellos que son empleados o funcionarios federales rinden planilla federal. Y eso fue lo que hizo la licenciada Ferrayoli, sometió su informe, su planilla federal. Su CPA en aquel momento entendió que no tenía que radicar la estatal, ¿verdad? Cuando ella se entera, dice, espérate, déjame rendirla porque a mí me retuvieron, ¿verdad? Ya tienen una retención estatal. Te voy a decir, en el caso mío, yo siempre rendí la estatal y la federal, y pagan más. Hay otra gente que paga solamente, ¿verdad?, la federal, la mayoría de sus ingresos provenir del gobierno federal. Esa vista pública lo que va a hacer es clarificar y que la gente haga todas las preguntas que tenga que hacer. Aquí nadie debe tenerle temor a que se clarifiquen estas cosas. La vara con la que se mide mi gobierno y mi gabinete y mis funciones es la más alta de todos los gobiernos. Yo no tengo problema con eso. ¿Y lo dice por las comisiones totales que han hecho? No, lo digo por la opinión pública, lo digo por la vara en términos de mis acciones. Y yo estoy acostumbrada, a las mujeres se nos exige más siempre, pero siempre demostramos, allí ya hubo comisiones totales, ahí se hizo una para recursos naturales, se hizo una para el Departamento de Salud, y al final del camino ambos nombramientos fueron confirmados. La licenciada Verónica Ferrayoli es una abogada de primer orden, que conoce a cabalidad la estructura de gobierno, fue la que hizo la plataforma de gobierno por la que yo gané, y lo que le prometimos al pueblo de Puerto Rico lo está ejecutando. Fue mi abogada en términos del Congreso de los Estados Unidos para todos los pleitos, todos los casos, todas las ayudas de Medicaid. Así que tienes la persona más competente para hacer el cargo. Le corresponderá al Senado de Puerto Rico, ya la Cámara lo efectuó, ese es su consejo de consentimiento sobre ese nombramiento, y yo tengo mucha fe que va a ser confirmado. Hubo también una comisión total sobre la Secretaría de Justicia y ese nombramiento todavía no pasa a ser considerado al Pleno. ¿Le preocupa? Han seguido solicitando información. Mira, yo creo que cuando las personas se someten a este proceso, ¿verdad?, hay gente que no quiere someterse y no se hace disponible, pero ese es el derecho y esa es la democracia, así que ellas tendrán que evaluar toda la información. En el caso de la fiscal Parra, ella ha estado sometiendo información, se están entrevistando gente, está haciendo el trabajo. Yo confío también que el Senado emitirá su servicio de consentimiento. Antes de movernos del tema de transparencia, ¿por qué se opuso a que se transmitiera su citación al juicio con la joven que le gritó en una iglesia? Mira, y me reafirmo con relación a esto, yo creo que aquí nadie está por encima de la ley. El que una persona amenace de muerte, ¿verdad?, a alguien, como lo hizo conmigo,
en cámaras de televisión, el que escribiera en redes sociales que quería contratar al mismo que mató al dueño de la aseguradora de la americana, fue un acto concertado, ¿verdad? Esto no fue una cosa al azar. Si eso es conmigo, que soy gobernadora de Puerto Rico, imaginémonos eso para cualquier ciudadano. Así que yo creo que hay elementos que no se pueden dejar pasar y aquí tiene que haber, todos tenemos que vivir bajo la ley y el orden. Así que yo tampoco quería prestarme para el que eso se utilizara para elementos políticos de propagandismo, ¿verdad? Como en efecto lo vimos después cuando salió diciendo otras cosas a lo que dijo en la iglesia o lo que dijo fuera de la iglesia. Ese caso se verá y será el tribunal quien determinará si esa es la conducta que se va a permitir. Pero se va a transmitir y hubo una postura del Departamento de Justicia, del Procurador General, pidiendo que no se transmitiera. Por lo que acabo de mencionar. Porque usted no quería que se convirtiera en que se convirtiera en un issue de propaganda, ni para una parte ni para la otra. Para mí esto es un asunto penal, es un asunto de comisión de delito y debe atenderse como tal. Pero los procesos son públicos. Bueno, en este caso sí. Hay en unas ocasiones en que el tribunal puede determinar lo contrario, no fue lo que decidió en este caso. ¿Usted está preparada para testificar en este caso? Pues claro, yo fui la que sometí la declaración jurada. Vamos al tema de las mujeres. Van, gobernadora, 7 mujeres asesinadas por su pareja en lo que va del año, 15 menores huérfanos por esos feminicidios. Del caso de Adjunta sabemos que Caroline hizo todo lo que le pedimos a las mujeres que hagan cuando se sienten amenazadas. Pero ¿cómo trabajamos con el agresor? Que hacía 2 años ella había ido y no sabemos si alguien contactó a esta persona que estaba amenazándola. Ese es el problema. Y todo el mundo recordará que en los pasados años estuvimos bajo un estado de emergencia. Que lo menos que yo hubiera pensado es que se habían revisado todos los protocolos para atender las víctimas de agresión, tanto en la Procuraduría de la Mujer, en la policía y en el resto de las agencias de gobierno. La información que tengo es que esta persona esta víctima llamó a la Procuraduría de la Mujer hace un año atrás y alertó que había sido agredida en su rostro y que había recibido una amenaza. Sin embargo, no se removió a un hogar, no se buscó otro tipo de ayuda, por lo menos no nos consta hasta el momento. La primera instrucción que le dio a la Procuradora de las Mujeres, tienes que revisar cuántas llamadas como esas tenemos que no se han atendido. ¿Qué se le da o qué se le dice? ¿Cómo se encausa esa petición de mujeres cuando llaman a la línea de ayuda? Y ahí vamos a poder revisar ese protocolo. La otra falla, a mi juicio, fue que cómo operó la comunicación entre la Policía Municipal y la Policía Estatal y las agencias para manejar ese caso. Porque la víctima no fue a un cuartel, fue a un cuartel municipal. Así que ahí también hay otro elemento. Nosotros hemos radicado legislación para atender esa, pero yo creo que nosotros debemos primero revisar todos esos protocolos. Tenemos que ver cómo esto no ha estado funcionando y cómo lo vamos a cambiar. Yo hablé de proteger las víctimas en los cuarteles, yo hablé de adiestramiento a los jueces, a los fiscales, 2 veces por año se radicó legislación. Hablamos de permitir más instituciones sin fines de lucro que puedan hacer los albergues. Pero todas estas medidas que respaldamos hace poco, conllevan también el que tengamos una campaña masiva que vamos a estar haciendo para orientar a las mujeres, pero también en el manejo de emociones. Porque quizá no podemos atender al que está de agresor hoy, pero sí a la próxima generación que viene de camino. Y para eso es el curso en las escuelas de manejo de emociones, para que estos jóvenes no tengan que repetir quizás lo que ven en la casa o simplemente no saben manejar y llegan a la violencia. Y la violencia no solamente agrediendo mujeres, sino también en otro tipo de violencia, asaltos, robos, entre muchas otras cosas. Así atendemos a largo plazo. Así que ahora tú vas a ver a AMSCA, en salud mental, vas a ver la Procuraduría de la Mujer, vas a ver las agencias de gobierno en una coordinación, el Departamento de la Familia y la Policía, como lo vimos en Adjunta, que llegaron al momento en una coordinación holística. Todas las agencias tienen que saber qué está pasando con esa víctima. Y yo no lo voy a ver solamente como un feminicidio, es un asesinato. Yo creo que hay que decir las cosas como son. Hay que ponerle, el feminicidio suena hasta light para alguna gente. Esto es un asesinato a una mujer frente a todos sus hijos, que van a recibir un daño permanente, ¿verdad? Obviamente el Estado está promoviendo el trabajo social, los psicólogos, pero nosotros tenemos que evitar que eso siga ocurriendo. Por eso le hemos asignado los recursos para el reclutamiento de 250 trabajadores sociales al Departamento de la Familia para investigar esas querellas, atender a esos menores.
esto debe ser prioridad. Nosotros no podemos tener tampoco los niños en el sistema permanentemente cuando puede haber reunificación en algunos casos y en otros como esta, que hay familia que puede hacerse cargo. No es fácil. Tú tienes 6, 7 hermanitos, ¿verdad?, que vieron cómo mataron a su mamá. ¿Cómo nosotros cambiamos esa narrativa? Tienes que cambiarla con los protocolos, tienes que invertir en educación, pero tienes que dar literalmente esa mano amiga para atender nuestra situación inmediata con las mujeres y con el agresor, ¿verdad? ¿Qué adiestramiento le vamos a dar? Va a haber un programa de desvío, hay un curso de manejo de emociones para que esta persona... Esos programas de desvío, hasta el cuatrienio pasado, la Junta no se había constituido, no había una uniformidad en términos de los protocolos. ¿Es algo que ustedes van a ver? Todo eso lo estamos viendo como parte de la revisión de todos los protocolos, incluyendo el que podamos darle clases también, ¿verdad? Requisitos para manejo de emociones, quizás con mucho más contenido, ¿verdad? Y si hay una reincidencia, pues obviamente que eso conlleve también cargo. Cambio de tema rapidito. La Junta de Control Fiscal, vuelvo otra vez a ellos, le está pidiendo que las órdenes ejecutivas se las envíe previamente para revisión. ¿Usted va a hacer eso? No, yo voy a traducírselas y se las voy a enviar. Okay. Y les identificaré de dónde vamos a sacar el dinero. Pero yo no tengo por qué decirle a nadie, y mucho menos a una junta, todos los pasos o consultar. Yo entiendo su función y entiendo que tienen que revisarla y entiendo que tienen que ver de dónde sale el dinero, así que yo estoy de acuerdo en ese sentido de proveer la información y a base de la política pública yo estoy entendiendo cuáles son las prioridades y cuáles no. Y hay unas prioridades que para mí ya no están ahí, que me generan unos ahorros, y hay otras que fueron los compromisos programáticos que sostuvimos con el pueblo, que yo estoy identificando, ¿verdad?, cómo pagar. Así que sí, se las voy a enviar en inglés y se las voy a enviar de dónde van a salir el dinero y cómo las estoy pensando hacer. Claro que sí, voy a cumplir cabalmente con lo que dispone la ley. Por último, gobernadora, cuando nosotros dialogamos en diciembre pasado, ya usted había sido electa, todavía no juramentada, usted nos dijo que sus planes eran a nivel familiar, que su esposo iba a trabajar porque usted tiene 2 niños que echar para adelante. Lo hemos visto en funciones oficiales. ¿Sigue en pie que vaya a tener su actividad en su campo profesional? Él está trabajando, él es médico asistente, él tiene su licencia de médico asistente, así que sí, él trabaja. Y en la manera que puede, me acompaña en algunos eventos y en la manera que pueda también hará algunos eventos, ¿verdad?, que yo sé que a él le apasionan de trabajar con la población en Puerto Rico, de acuerdo al tiempo que le permita poder hacerlo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, que fuimos más allá de punto por punto. Este es otro punto por punto. La gobernadora siempre dice, esto es como un punto, punto, coma, 3 puntos. Punto, coma, punto suspensivo. Gracias por estar con nosotros en este diálogo. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, los invitamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.